Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 4 de la guía 9 de momento angular. El ejercicio nos dice que un bloque de masa m se desliza sobre una mesa sin rozamiento y está atado a una cuerda que pasa por un agujero de la mesa. Inicialmente, el bloque desliza con una rapidez v0 en un círculo de radio r0. Nos pide que determinemos el momento angular del bloque, su energía cinética, la tensión de la cuerda. Y finalmente, si una persona está situada debajo de la mesa y tira suavemente de la misma, ¿cuánto trabajo se necesita para reducir el radio de R0 a R0 sobre 2? Las consideraciones que podemos hacer son que, primero, esto está girando circularmente en una plataforma sin deslizamiento, es decir, está trazando un movimiento circular como nosotros ya lo conocíamos de introducción a la física. La velocidad v0 es tangencial a la circunferencia trazada. R0 es el radio de giro inicial y es el que se va a mantener de manera constante hasta que después veamos si ocurre lo contrario o no, como nos dice el ítem D. Pero inicialmente se mantiene, arranca con un radio R0 y se mantiene de manera constante. El sistema está en rotación en un plano, por lo tanto será conveniente utilizar coordenadas polares. Recordemos un poquito que en el caso de las coordenadas polares vamos a utilizar una leve conversión en lo que son los ejes a utilizar. X generalmente está relacionado como el módulo del vector R, que es el radio desde el origen hasta la periferia. Por el coseno del ángulo será la coordenada X y la coordenada Y es R por el seno del ángulo. Si el radio es constante, es decir, que no cambia, y teniendo en cuenta las derivadas temporales, podemos encontrar el vector velocidad, que es la derivada de r respecto al tiempo, que es r por omega, la velocidad angular en teta versor, y la aceleración nos va a quedar menos r por omega cuadrado en la dirección radial. Esto es, como les dije, suponiendo el radio constante y además teniendo en cuenta que estamos en un plano donde este cambio de variables utilizado lo tengo que respetar a medida que vaya avanzando en el ejercicio, es decir, no puedo poner x e y ahora. Si yo estoy utilizando estas coordenadas, voy a continuar con las mismas. La sumatoria de fuerzas que están actuando en mi masa, que siente mi masa por la interacción con otros cuerpos, es la normal, que es la que la mesa le ejerce, la tensión, porque esto hay un hilo, una cuerda que tira de esta masa, y el peso, obviamente. Si descomponemos la sumatoria de fuerzas en la coordenada z, como acá lo especificamos, voy a tener la normal menos el peso, igual a 0, porque no tengo ningún tipo de movimiento en esa dirección. Y en el caso de la coordenada radial, en r versor, que acá lo estoy viendo en una perspectiva donde lo veo respecto al eje z, y acá lo veo desde arriba, fíjense que voy a tener solamente la tensión actuando, lo ven acá con el mouse, ¿bien? Que apunta hacia el centro, de que es de donde yo estoy tirando del hilo que pasa por el agujerito de la mesa en radio 0. Acá lo vemos en otra perspectiva, fíjense cómo la única fuerza que está en la coordenada radial es la tensión. Entonces, esto es igual a como lo veíamos en la introducción a la física, ¿bien? Me queda menos la tensión igual a la masa, menos por la aceleración radial, que en este caso es menos r por omega cuadrado. De acá puedo despejar fácilmente que la tensión es la masa por el radio por omega cuadrado por r. Ahora veamos la sumatoria de los momentos que actúan sobre mi masa m. Recordemos que la sumatoria de momentos es lo mismo que decir la derivada del momento angular respecto al tiempo. Bien, entonces tengo que ver qué momentos están actuando. Veamos acá. Tengo tres momentos posibles, después voy a ver si efectivamente son 0 o no. Primero vamos a arrancar con el de la tensión. Fíjense que respecto al sistema de coordenadas O, va a ser la distancia r en la dirección radial, o sea, r en r versor, producto vectorial menos t en r versor. Vayamos con el del peso.
la distancia, el punto de aplicación de la fuerza peso es R en R versor, y ahora la fuerza peso es menos P en Z versor. Para el caso de la normal, va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de estar el peso va a estar la normal, positiva, en Z versor. Un detalle, yo acá utilicé Z versor, tranquilamente pueden utilizar K versor para hacer referencia a este eje. Teniendo en cuenta que la normal en su módulo es igual al módulo del peso y que R en R versor es colineal con la tensión, la sumatoria de los momentos va a ser nula. ¿Por qué? En el caso del primer momento, este de acá, fíjense que los dos están en la misma dirección, en distintos sentidos, pero en la misma dirección. Entonces, el producto vectorial va a ser nulo. Y en el caso de los momentos de la normal y el peso, fíjense que uno se me va a anular con el otro. ¿Bien? Obviamente la sumatoria de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero teniendo en cuenta esto que mencionamos previamente, todos los momentos medidos desde O son nulos. ¿Bien? Entonces, ¿qué implica esto? Que la derivada del momento angular respecto al tiempo es lo mismo que la sumatoria de momentos externos. Y esto es igual a cero. ¿Qué implica que la sumatoria de momentos sea cero? Significa que la derivada del momento angular respecto al tiempo es cero. Esto implica que se va a conservar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el momento angular en un instante y un tiempo posterior, siempre y cuando mantengamos la misma dinámica del problema, va a ser la misma. Es decir, como nombramos anteriormente, el momento angular inicial va a ser igual al final. Para responder el ítem A, me pide el momento angular del bloque. Bueno, acá solamente vamos a aplicar la definición de momento angular. El momento angular es R producto vectorial P. R es la posición y P es el momento lineal, masa por velocidad. Recordemos que para nuestro caso, el vector R es R0, la distancia desde el origen, o sea, por donde pasa la cuerda a través de la mesa, hasta el punto donde está mi masa, y también sabemos que P es la masa por la velocidad V0 en θ versor. Además, si ustedes lo pueden relacionar como que, recordemos, porque es un movimiento circular, la velocidad V0 es igual a R0 por omega. Por lo tanto, este momento angular inicial, y que se va a mantener constante a menos que yo cambie o tire de la cuerda, va a ser R0 en R versor, producto vectorial, la masa por la velocidad inicial en θ versor. Bien. Entonces, como R versor y θ versor son perpendiculares, una analogía similar como cuando utilizamos ejes cartesianos X e Y, me va a quedar que el momento angular va a ser R0 por la masa por la velocidad inicial en K versor. La energía cinética, esto es muy fácil teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de concepto nuevo a utilizar. La energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la velocidad es V0, es dato del problema. El ítem C, la tensión de la cuerda. Recordemos de la ecuación de sumatoria de fuerzas externas en la coordenada radial, que obtuvimos que la tensión es la masa por R por omega cuadrado. Si nosotros, teniendo en cuenta que esto es un movimiento circular, podemos escribir omega en función de la velocidad inicial y el radio inicial, que es como está escrito acá. Bien. Entonces, finalmente me va a quedar que la tensión es la masa por V0 al cuadrado sobre R0. Vectorialmente hablando, el vector tensión va a ser menos V0 cuadrado sobre R0 en la coordenada radial. Y el ítem D, que es el que quizás nos da un mayor grado de complejidad. Dice que una persona situada debajo de la mesa tira suavemente de la cuerda y me pregunta qué trabajo se hace para reducir de R0 a R0 sobre 2. ¿Qué significa esto? Que la masa que estaba girando en un radio de R0, alguien va tirando de a poquito, suavemente, hasta que llega a un radio R0 sobre 2. Es decir, esto va a girar con un radio que es la mitad del inicial. Esto es lo mismo que preguntar qué trabajo hace acá no es la normal, es la tensión, para que el radio disminuya a la mitad.
acá tenemos que utilizar dos conceptos importantísimos. Primero, la conservación de L, que eso ya lo demostramos de la sumatoria de momentos, es decir, si la sumatoria de momentos es nula, es cero, el momento angular se conserva. Y por otro lado, recordar que el trabajo de todas las fuerzas nos da la variación de energía cinética. En este caso, solo la tensión realiza trabajo. Recordando la conservación del momento angular, que se da en la coordenada z o k-versor, como quieran llamarlo, tengo que R por M por B0, que era el momento angular inicial, esto lo podemos ver acá, es igual al momento angular final, que es R0 sobre 2, es decir, el nuevo radio que va a ser la mitad del anterior, por la masa por la velocidad final. Obviamente la velocidad ya no puede ser la misma, porque si cambia el radio, definitivamente esta velocidad va a cambiar. De acá despejando cuánto vale esta velocidad final, sabemos que va a ser 2 veces la velocidad inicial. Es decir, si disminuyo el radio a la mitad, aumento la velocidad al doble de la partícula. Entonces, si la sumatoria de los trabajos es la variación de energía cinética y la única fuerza que realiza trabajo es la tensión, ¿por qué es esto? Esto ya lo tendrían que tener maduro, pero recordemos que la normal y el peso todo el tiempo son perpendiculares al desplazamiento, que el posible desplazamiento se da generalmente en la coordenada radial, ¿bien? Pero además no tengo ningún tipo de manera de tener una confusión con esto, porque el desplazamiento, fuese cual fuese, se está dando, en todo caso no se da, pero en las coordenadas polares, y en el eje Z no ocurre exactamente nada. Entonces ni se me tiene que cruzar por la cabeza ver qué ocurre con la normal y el peso a la hora de trabajar y ver los trabajos. Entonces, la variación de energía cinética me queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto, reacomodando las cuentas, me queda que el trabajo es 3 medios de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Este es el trabajo que efectivamente se necesita para reducir a la mitad del radio de giro. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa estamos en contacto, me pueden mandar un mail o por el aula virtual o con comentarios acá en el canal. Saludos.